Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Buscadora de paz. Matthew estaba exhausto, pero sujetaba su preciado trofeo con fuerza, manteniendo la valiosa carga lo más cerca posible de su corazón. No era más que una cesta de paja llena de mineral de hierro de altísima calidad. Mientras corría bajo el rápido anochecer, daba gracias tanto a Dios como a su capataz. Su familia había trabajado en esa mina durante 5 generaciones, y el capataz le había concedido ese favor a cambio de una reducción en su salario hasta cubrir el costo. Hierro para su hijo Joshua. Su hijo llevaba años como aprendiz del herrero local, y el momento de su certificación final se acercaba rápidamente. El viejo Jacob había sido un forjador de espadas del ejército antes de retirarse por una herida. Había elegido su pequeño pueblo por la calidad del hierro que ahí se extraía. Era difícil de complacer, y más de una vez Joshua había regresado a casa con moretones y heridas por el exceso de trabajo. Pero Joshua quería más que la vida de su aldea, quizás demasiado para ser sinceros, y había soportado los golpes y el esfuerzo con tal de conseguir trabajo en el pueblo cercano y vivir una vida mejor como artesano. Matthew apoyaba a su hijo en eso, y trabajó duro para asegurarse de que Joshua supiera leer, que nunca tuviera que preocuparse por comida o ropa, y siempre tuviera un oído amable al cual volver. Era un trabajo duro, y tuvo que renunciar a muchos lujos, pero tras la muerte de su hija por una enfermedad degenerativa, le había prometido a Joshua una vida mejor para sus propios hijos, y estaba decidido a cumplirlo a toda costa. Las semanas pasaron, y Joshua empezó a ponerse nervioso. Su aprendizaje de 7 años había terminado hace más de un mes, y aún así, su maestro no le permitía tomar el examen final. El viejo simplemente se sentaba a observarlo trabajar, casi sin hablar. Joshua ni siquiera estaba seguro de que estuviera despierto la mitad del tiempo. Finalmente, 6 meses completos después de lo previsto, el viejo Jacob lo llamó aparte. Le dijo que la certificación sería el día siguiente y que debía forjar una espada. Joshua pasó la noche sin poder dormir. Nunca había hecho una espada propiamente, solo había observado cómo su maestro las forjaba. Al día siguiente, Joshua presentó el hierro que su padre había extraído con sus propias manos, y durante largas horas lo purificó hasta convertirlo en una barra de acero. Luego moldeó y estiró la barra hasta darle forma de espada. No era el más inteligente ni el más fuerte, pero Joshua tenía buena vista y una excelente memoria. Recordaba perfectamente cómo su maestro había forjado las hojas y replicó la técnica del viejo golpe por golpe, con una precisión milimétrica. Finalmente, tras casi un día entero de trabajo, la espada estaba lista. Era una hoja sencilla pero resistente. Se había invertido mucho tiempo en el tratamiento térmico para garantizar su durabilidad y fortaleza. La empuñadura y el pomo carecían de adornos, salvo un sencillo revestimiento de cuero oscuro de jabalí, y la hoja tenía un filo impecable. Joshua la presentó a su maestro, quien había observado todo el proceso. El viejo Jacob apenas se había movido, excepto por el giro en su cabeza y sus ojos, que seguían cada gesto y decisión de su aprendiz. El anciano tomó la espada y la examinó con cuidado. Probó el filo con el pulgar. Estaba perfectamente afilada. El equilibrio era un poco imperfecto, pero fácil de compensar incluso para un espadachín novato, y la hoja estaba bien ensamblada. El curtido herrero gruñó con aprobación, y Joshua creyó ver una leve sonrisa en ese rostro marcado por el fuego. Buen trabajo, ya no eres aprendiz. Te otorgo el rango de oficial itinerante. Que tus obras superen algún día a las mías. 1642. La espada reposaba sobre las sábanas de lino de una modesta casa en Roma. Aunque era costoso,
Bartolomeo sentía que le debía a su tatarabuelo el mandarla a arreglar y afilar, y el herrero le había hecho un muy buen trabajo. La tradición familiar decía que su antepasado había forjado esa espada, y aunque ya no se usaba para defender vidas, era un tesoro heredado. Pero cuántas vidas había visto y cuántas había tomado. Bartolomeo se sentó en una silla de madera cercana, admirándola. Su familia tenía tantas historias sobre esa hoja simple y sin adornos. Había sido usada en muchas guerras, muchas revueltas campesinas. También había sido usada en grandes batallas de los últimos siglos. Miró a su manuscrito más reciente, un poema sobre las hazañas de su tatarabuelo en la Guerra de Independencia holandesa, aunque todavía se libraba muy al norte. El viejo había muerto el jueves pasado, y sus relatos habían alimentado la imaginación de Bartolomeo desde la infancia. Ninguna de sus obras había alcanzado gran éxito, pero esta sin duda lo lograría. Suspiró. Una vez más se dejaba llevar por sus sueños de fama y grandeza. A veces pensaba que esas fantasías infantiles eran la razón por la que nadie lo había notado. Pasaba demasiado tiempo con la cabeza en las nubes. Pero, al fin y al cabo, era poeta. Su cabeza debía estar en las nubes. Sacudió la cabeza de nuevo y tomó la pluma. Decidió terminar el poema antes del fin de semana. Pero de pronto, una idea lo golpeó. Una idea para un nuevo poema, uno mejor. Según los registros e historias familiares, esa espada nunca había sido usada con ira ni con malicia. Ni el odio ni la envidia la habían empuñado para hacer daño, y aunque había quitado varias decenas de vida en las batallas en las que participó, jamás se había alzado contra quienes buscaban ayudar a otros. La tradición familiar decía que había sido usada contra traidores y tiranos, junto con aquellos que los apoyaban. Los registros eran viejos y polvorientos, guardados por un tío en Florencia, pero estaban intactos. Bartolomeo se preguntó si tendría dinero suficiente para hacer el viaje, porque la idea ya no lo soltaba. La historia de una espada empuñada por quienes buscaban la paz. Eso callaría las burlas de aquellos necios que lo menospreciaban. Era un tema digno de una gran epopeya, una historia que aseguraría que su nombre fuera recordado por generaciones. Se puso a escribir con frenesí, anotando idea tras idea, y de vez en cuando miraba la hoja sencilla. No era lo bastante grandiosa, pensó. Tendría que mandarla a grabar. 1985. Sara no entendía por qué Marcus estaba tan fascinado con aquel viejo relicario. Tenía 8 años y estaba obsesionado con él, leyendo los libros heredados de la familia de su esposo sobre las personas que lo habían poseído, aunque nunca lo usaran. Los malditos libros estaban apilados por toda su habitación, y la espada colgaba en la pared sobre su cama. Más de una vez lo había visto mirándola en la noche. Probablemente soñaba con estar presente en las batallas donde había sido usada. Aquellos que la empuñaron nunca habían sido ricos, pero siempre parecían estar en medio de rebeliones. Lugar y momento equivocados, pensó. O quizás esos hombres habían sido más problemáticos de lo que su esposo admitía. Según los libros, la espada había cobrado al menos 132 vidas a lo largo de la historia. Tiranos, traidores, soldados, bandidos. Los libros lo detallaban todo. Diarios escritos por los antepasados de su esposo y pasados de generación en generación. Marcus podía recitar los nombres de los caídos de memoria. Había pasado tanto tiempo leyendo que los conocía igual que su padre. De tal palo tal astilla, supuso Sara. Ambos estaban enamorados de esa espada y de su historia. Su esposo incluso había enseñado a Marcus a leer usando esos malditos diarios. Suspiró mientras miraba a su hijo dormir a su lado, tratando de apartar la espada de sus pensamientos. Su esposo había muerto hacía 2 meses, y la familia de la que provenía la espada no pensaba ayudarlos. En su mente gritaba que no era su culpa. ¿Por qué la culpaban? Se sentó en la habitación de su hijo, al borde de la cama, acariciando distraídamente su cabello rubio. Se parecía tanto a su padre, en todo.
Los ojos, la forma de caminar, el modo en que inclinaba la cabeza al pensar, pero sobre todo en la sonrisa. Tenían exactamente la misma sonrisa. Y durante los últimos 2 meses, Sara había tenido que apartar la mirada cada vez que su hijo sonreía, porque le destrozaba el alma. Miró la espada colgada sobre la cama, en su simple funda de cuero. ¿Y si la vendía a un museo? Tal vez conseguiría lo suficiente como para sobrevivir un tiempo si incluía los libros. Ya no servía para nada. Estaba oxidada, inútil. El filo hacía mucho que se había desgastado. ¿Quizás a un coleccionista? Su amiga había conseguido casi $1000 por una vieja moneda. ¿Cuánto pagarían por una espada? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido. Al principio creyó que venía de la casa vecina, pero otro sonido le siguió y se dio cuenta de que provenía de la cocina. Giró la cabeza rápidamente hacia el pie de la cama, donde los ojos verdes del gato doméstico la observaban. La sangre se le heló al comprender lo que pasaba y sacudió a su hijo para despertarlo, cubriéndole la boca con una mano. «Escóndete en el closet», alcanzó a decir antes de escuchar un ruido al final del pasillo. Marcus corrió hacia la puerta del armario oscuro y el gato desapareció para esconderse. Sara agarró la lámpara de lava que le había comprado a su hijo el año anterior. Era pesada y quizás podría causar daño si la lanzaba. El intruso entró por la puerta. Era enorme, le sacaba más de una cabeza, y aunque no era musculoso, irradiaba fuerza. Empezó a hablar, pero antes de que Sara pudiera entender sus palabras, le lanzó la lámpara y se subió a la cama para tomar la espada. La lámpara falló su objetivo, y el hombre se rió al avanzar hacia ella, sin inmutarse ante una mujer con una espada oxidada. Sara se lanzó hacia él, desesperada por impedir que lastimara a Marcus, y falló, cayendo al suelo y perdiendo el aire al golpear el piso de piedra. El dolor fue intenso, pero giró rápidamente arrastrándose hacia atrás con terror, agitando la espada al frente con una mano. Sintió que la hoja lo golpeó un par de veces en su frenesí, pero el filo desgastado apenas lo había cortado. Entonces, fue el intruso quien se lanzó. Sara sostuvo la espada frente a ella para defenderse. Cerró los ojos, esperando el golpe final, convencida de que la mataría. Pero ese final nunca llegó. El gato, ese maldito gato, lanzó un chillido infernal, como si los demonios del infierno lo impulsaran, y saltó sobre el intruso, arañándole la cara y haciéndolo perder el equilibrio. El hombre chocó contra la pared junto a Sara, gritando y tratando de apartar al animal. Ella no lo pensó, no lo razonó. Simplemente se levantó y clavó la espada con toda su fuerza. Tal vez funcionaría, tal vez no, pero tenía la oportunidad de proteger a su hijo, y que Dios la juzgara. Lo haría, aunque le costara la vida. La hoja crujió al entrar en el abdomen, sin cortar ni perforar del todo, desgarrando más que atravesando. El filo, aunque viejo, se aferró lo suficiente para abrirse paso. Sara lo torció dentro de él, sin saber exactamente qué hacía, pero convencida de que aseguraría la supervivencia de su hijo al amanecer. Todo terminó en segundos. El maldito gato huyó de nuevo, herido y golpeado, pero ese intruso yacía muerto en el suelo. Aquel viejo acero oxidado, la obsesión de su esposo y su hijo, estaba enterrado en su estómago hasta la empuñadura, y la sangre cubría todo. Sara temblaba, mirando hacia abajo sin comprender del todo que seguía viva. Su pijama estaba empapada en sangre y sus brazos cubiertos de ella. Escuchó un sollozo detrás de ella y se giró justo a tiempo para sentir cómo su hijo se lanzaba a su pecho, abrazándola con fuerza. Había sobrevivido, había ganado. Su hijo estaba a salvo. $2342. Michael Smith estaba sentado al borde de su cama, mirando la espada. Había sido completamente limpiada y restaurada la semana pasada, y su antiguo acero ahora brillaba tan resplandeciente como el día en que fue forjada. Las inscripciones en la hoja habían sido reveladas tras décadas de óxido, si no es que siglos de óxido y corrosión.
y el texto estaba en un latín simple: buscadora de paz. Ahora podía ver su propio reflejo en ella, y una prueba con un trozo de papel demostró que era lo suficientemente afilada como para cortarlo en dos al dejarlo caer sobre el filo. ¿Por qué él? ¿Qué sabía de armas? Incluso tras leer toda la literatura que su familia había conservado sobre el objeto, para él no era más que una espada. Por supuesto, sus antepasados habían extraído el hierro, la habían forjado y la habían usado en quién sabe cuántos conflictos, pero seguía siendo una simple espada. No era diferente de las miles que los Boraki seguramente tenían en sus museos. Pero la orden había sido clara: debía ser un arma, y debía haber sido usada de alguna manera por su familia. Los Boraki eran raros en ese sentido, militaristas, pero aparentemente devotos de la paz. Sus alianzas se sellaban con el intercambio de armas que las familias habían usado, según los antropólogos, con la esperanza de que esas armas nunca tuvieran que volver a usarse y que las almas dentro de ellas pudieran descansar. Michael negó con la cabeza y colocó la espada en su estuche. Era una presentación sencilla: la espada en un estuche forrado, con la vaina a un lado pero la hoja descubierta para que se pudiera leer la inscripción, junto con una tableta de datos que contenía todos los diarios, poemas e historias que su familia había conservado por más de 1000 años. Parecía que esa espada había aparecido en cada generación, e incluso su propio abuelo afirmaba haberla llevado consigo cuando ocurrió el primer contacto con los Boraki. Rezaba para que fuera suficiente. Pese a toda su historia, el objeto seguía siendo tan simple y sin adornos. Pero era todo lo que tenía. Le tomaría 6 meses llegar hasta ahí, y solo esperaba que la embajadora Boraki no se sintiera ofendida. 2343. Entrego ante ti una lanza hecha de hueso, enredaderas y madera. Tras ser derribado sobre Serl III, mi tatarabuelo usó esta arma para cazar y ahuyentar depredadores. Lo acompañó durante los 6 ciclos lunares y medio que tomó ganar la guerra y enviar un rescate. Fue forjada en la desesperación y usada para sobrevivir. Que su espíritu descanse en paz contigo. La imponente alienígena de aspecto reptiliano inclinó la cabeza mientras ofrecía la lanza con ambas manos. Era sencilla, hecha de hueso afilado sujeto a un eje de madera toscamente tallado. ¿Cómo había sobrevivido tanto uso? Era un misterio. Y cuando tomó la vitrina de cristal donde había sido preservada, Michael sintió algo extraño. La lanza se sentía pesada, mucho más de lo que debería, pero de pronto se volvió liviana. Se inclinó en respuesta para disimular su confusión y rezó para que esa expresión no se reflejara en su voz. Agradezco el valioso obsequio, embajadora Kaliki. Que su espíritu descanse ahora. A cambio, tengo algo para usted también. Michael se giró para colocar la lanza y su vitrina sobre la mesa a su lado, y dio un paso hacia adelante para tomar el estuche de madera oscura que estaba junto a él, abriendo sus cierres para revelar el contenido ante la embajadora. Hace más de 1000 años, mi antepasado Matthew hizo un trato con su patrón para poder llevar a casa mineral de hierro de alta calidad. Ese mineral fue usado luego por su hijo Joshua para forjar esta espada. Fue creada como una prueba de su maestro. Debía fabricar algo que solo había visto fabricar antes, una verdadera prueba de memoria y habilidad frente a lo desconocido. El maestro era difícil de complacer, pero con el hierro de su padre y las habilidades que había aprendido, Joshua obtuvo su aprobación y llegó a ser un herrero respetado. Durante los siguientes 1000 años, esta espada fue pasada de padre a hijo, cada uno añadiendo algo a su historia y a su espíritu. Fue usada para abatir tiranos y traidores, para defender a inocentes e indefensos, y para proteger a docenas de generaciones de mi familia. Cada miembro dejó registros de su vida con la espada, y eventualmente uno de ellos le dio un nombre: Buscadora de Paz. Ha sido usada para defender niños, matar esclavistas y proteger familias. Ha presenciado incontables batallas y ha quitado la vida a casi 150 personas. Pero también ha visto muchos triunfos, e incluso estuvo presente cuando nuestros pueblos se conocieron por primera vez, en manos de mi abuelo. Durante más de 1000 años ha permanecido en mi familia.
La tableta de datos que la acompaña contiene todos sus registros, sus historias y las vidas que compartieron con ella. Ha vivido junto a mi familia por tanto tiempo, y espero que su espíritu pueda hallar descanso junto al tuyo. Michael se inclinó profundamente mientras la sostenía frente a ella, rezando para que las palabras ensayadas y adornadas compensaran la simplicidad del arma. Sintió las miradas de todos en la sala sobre él, y comenzó a maldecir mentalmente su estupidez por creer que unas palabras podían convertir aquella espada en un gran obsequio. La embajadora Kaliki cayó de rodillas, golpeando su frente contra la alfombra a sus pies mientras se postraba ante él. Michael dio medio paso hacia atrás sorprendido. Una disculpa temblorosa empezó a salir de sus labios, pero fue ahogada por la voz de la embajadora, llena de emoción, con palabras atropelladas que apenas podía pronunciar con rapidez suficiente. No soy digna de semejante ofrenda. Este es el tipo de presente por el cual los más grandes emperadores y emperatrices sacrificarían todo. Es algo que uno ofrecería a un dios, no a una simple embajadora. No puedo aceptarlo, lo siento, pero no puedo. Michael la miró, y aunque el shock y el terror por haber metido la pata seguían presentes, sintió que algo dentro de él se calmaba. Se arrodilló frente a ella, colocando el estuche que contenía la espada con cuidado sobre la alfombra frente a ella. Su cabeza se alzó para mirarlo, con los ojos llenos de miedo. La multitud de Boraki y humanos se retiraron unos pasos, sin querer interrumpir aquel momento. La voz de Michael fue firme, aunque esa no era una confianza habitual en él. Simplemente la sintió, como si las palabras debieran ser dichas. Es un gran regalo para una gran ocasión y un gran deseo. Esta espada ha visto 1000 años de conflicto y muerte, aunque nunca fue blandida con malicia, y ha presenciado tantas victorias como pérdidas. Mi familia desea que su espíritu pueda descansar. Esperamos que encuentre esa paz contigo, pues la paz es lo que ha buscado durante tanto tiempo. La embajadora Kaliki lo observó. Luego extendió las manos temblorosas para tomar el estuche. Contempló la hoja por lo que pareció una eternidad antes de cerrarla suavemente y asegurar los cierres. Al levantarse del suelo, la sostuvo contra su pecho, sin saber que la abrazaba de la misma forma en la que Matthew había sostenido el hierro del cual fue forjada. Michael se incorporó también, observándola mientras ella la mantenía lo más cerca de su corazón, hasta que finalmente asintió e hizo una profunda reverencia, sin volver a postrarse. Michael Smith, que sepas que sin importar lo que ocurra entre nuestros pueblos, sin importar lo que la eternidad nos depare, mi familia siempre atesorará esta espada. Nos has otorgado un regalo que nos honra de una forma que no tenemos palabras para expresar, y rezamos para que, con el tiempo, seamos dignos de este honor. Te lo agradezco, desde el fondo de los cientos de miles de corazones que componen mi linaje desde la antigüedad, y dedicaré mi vida entera a asegurar que el espíritu de esta espada encuentre la paz con nosotros. Michael devolvió la reverencia, imitando sus gestos, y aunque él no podía saberlo, su simple espada y sus palabras floridas tendrían repercusiones que durarían eones. Cuando la emperatriz de los Boraki escuchó de su acto, lloró, y declaró que los Boraki y la humanidad serían aliados para siempre. Aunque los gobiernos cambiaran, los pueblos se adoptaran a nuevas ideas, pensamientos y conceptos, una cosa permanecería constante en sus mentes, más allá incluso de cuando la última estrella apagara su luz. Y la historia era de un simple minero llamado Matthew y su sincero deseo de darle a su hijo una vida mejor. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.